Estás escuchando Vinimos, el podcast sobre vinos, espumantes y bebidas de Marisol de la Fuente. Bienvenidos, soy Marisol de la Fuente y soy Sol Sommelier. Y yo soy Ariel Torres y soy el que hace las preguntas tuyas, las del que no sabe mucho. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de los vinos del norte de nuestro país. Ok, eso parece grande, digamos, el norte de nuestro país es grande. Es grande, pero hay una zona vitivinícola muy marcada y la verdad que está bueno charlar sobre esa zona y sus características para que todos podamos derribar mitos acerca de los vinos del norte de nuestro país, que se dicen muchas cosas y muchas veces tal vez no estamos tan en tema cuando hablamos de esa región. Delimitemos. Dale, delimitemos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la región vitivinícola del norte de nuestro país? Exacto. Hablamos de Jujuy, de Salta, de Tucumán y de Catamarca. Big, grande. Very big. Es enorme, digamos. Muy grande y muy variado. Muy variado. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque Salta ha hecho un trabajo muy bueno de posicionarse como uno de los referentes del norte de nuestro país. Y está muy bien. Nosotros acá hoy en la mesa tenemos varios vinos salteños. ¿Ahí es donde está Cafayate? Ahí es donde está Cafayate, correcto, en Salta. Pero hay otras provincias productoras. San Juan también tiene buenos vinos. Pero San Juan no es parte del norte. Ah, no es cierto. Me habías dicho la otra vez. Escucho. Bueno, acá, por eso yo soy el que no sabe. Sacamos a San Juan de muchachos, a mis amigos. Tengo varios amigos y lectores en San Juan. Les pido disculpas, ya les llega. Estamos hablando ahora de, entonces, vamos a repetir. Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja. No, La Rioja no. Y Tucumán. Mirá qué loco. Bueno, hay vinos en La Rioja que podríamos considerar de la zona norte, de la región vitivinícola norte. La realidad es que yo lo que estoy haciendo es, en este punto, basarme en un estudio de Wines of Argentina 2019 que cuando piensa en las zonas vitivinícolas de nuestro país, identifica a la zona norte con estas 4 provincias que mencionamos. Y de hecho nos dice, para que tengamos todos una referencia, porque también acá hay mucho del posicionamiento y de lo que cada uno de nosotros consume, ¿no? ¿Cuánto crees que es el porcentaje que se produce en esa región en comparación con el resto del país? 22,7%. 22,7% de toda la producción de todo el país. Sí, exacto. Bueno. Eso es lo que yo creo. Está muy bien, bueno, está bien. Bueno, vos me preguntaste cuánto creo yo. Es una cuestión de creencia. ¿Cuánto es en realidad? Números. No, es bastante menos. Mira, estas 4 provincias tienen alrededor de un poquito más de 6.000 hectáreas. Y esto es nada más que ni nada menos, que un 3% del país. Y esto representa más o menos la cantidad de litros que se producen, obviamente. Sí, totalmente. Y además también el tipo de vinos que se producen en esta región, ¿no? Obviamente nosotros escuchamos mucho de los vinos salteños, de los vinos tucumanos, catamarqueños, pero también hay muchos que les cuesta llegar a Buenos Aires y no los conocemos, mientras que hay otros de bodegas muy grandes que son muy conocidos y por eso nos da la sensación de que esa región vitivinícola produce un montón. La verdad que el 65% de lo que se produce en Argentina se produce solamente en Mendoza. Ok, 2 cosas acerca de esto. Primero, es la vieja historia de la Argentina. Los que están lejos de los puertos tienen unos problemas tremendos. Les mandamos nuestra solidaridad. Ojalá en algún momento en el futuro tengamos un país más equitativo en este sentido, porque la verdad que lo mismo producir en un lugar que en el otro. El problema es llegar al puerto y exportar o a los grandes centros urbanos. Y segundo, sin embargo, y pese a que es solamente, ¿cuánto dijiste? ¿3%? Tenemos la sensación de que todas estas provincias hacen unos vinos importantes. ¿Qué es interesante esto? Porque el hecho de producir mucho no significa que vos produzcas calidad. Estas provincias tienen la fama de hacer vinos de muy buena calidad. De buena calidad, potentes, pero exacto. También eso es porque tienen características muy particulares. ¿Qué son cuáles? Las características claves de esta región, de la zona norte, es que es una región que está cruzada por toda una serie de valles,
donde tenés el Valle Calchaquí, que uno lo escucha siempre en plural, el Valle Calchaquí es como si fueran muchos, en realidad es uno que cruza varias de estas provincias que mencionamos, y además en estas provincias, particularmente en Jujuy, que es una de estas 4, tenemos todavía los viñedos más altos del mundo. Tenemos viñedos a más de 3.000 metros, para ser exacto, 3.329 metros sobre el nivel del mar. Tremendo, que una planta crezca ahí. Eso ya hace que esos vinos sean un poquito diferentes. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un dato no menor que es la amplitud térmica. Exacto. ¿Qué significa eso? De noche hace un frío de cagarse y... Ay, qué técnico, ¿eh? Y de día hace un calor tremendo. Ok, podés decirlo de una manera más técnica, pero hace mucho calor y mucho frío. ¿Y eso por qué le importa a la uva? A la uva le importa un montón, en realidad, el señor enólogo que va a hacer vinos con esas uvas. ¿Por qué? Y acá es donde aparecen todas estas cosas de los vinos del norte son repotentes. Sí, también se pueden hacer vinos suaves, ¿no? El vino nace en el viñedo, pero hay una parte importante que también sucede en el proceso productivo. Exactamente. En ese nacimiento en el viñedo, lo que va a pasar es que estas vides, estas plantas, al estar sometidas a esta amplitud térmica, que no solo es amplitud térmica, sino también altitud, que le agrega otras características. Mucha luz. A ese terroir, Mucha ¿no? más luz, están más cerca del sol. ¿Qué va a pasar? A ver. La plantita va a decir, uy, mis pobres uvas están sometidas a una temperatura extrema. Entonces, la uva va a pasar por un proceso en el cual se va a hacer más chiquita. Mira. Su piel se va a hacer... ¿Más chiquita de tamaño? Más chiquita de tamaño. La piel más gruesa. Su piel se va a hacer más gruesa. Mirá. ¿Por qué? Porque hay que protegerlo. Hay que proteger la semilla. Hay que proteger la semilla, exacto. En última instancia, la uva lo que quiere hacer es reproducirse. Entonces, para proteger a su semilla, se va a achicar, va a engrosar su piel. ¿Y eso qué va a hacer? Va a hacer que tengamos una concentración mayor de azúcar. Concentración mayor de azúcar. Claro, menos líquido. Mira. Eso, ¿cómo se ve en la botella del vino? Bueno, se ve porque en general tenemos una concentración alta de azúcar. ¿Y qué es el azúcar en el proceso de fermentación? Alcohol. Lo que va a ser el alcohol. Muy bien. Un datito para nuestros oyentes. Por primera vez acá tenemos una parra, una Cabernet Sauvignon. La uva de vino es chiquita. Ah, claro, es verdad eso que decís. Que al nunca revés lo de la uva de comer. La uva de comer es big, es enorme en comparación. La vitivinífera que se utiliza específicamente para producción de vinos de calidad, todos estos varietales, en general dan racimos de uvas que son uvas chiquitas. chiquitas. Sí. Muchos de esos racimos tienen todos estos granos muy pegados, muy abarrotados. Uh-huh. Son características que tienen estos varietales. Digo, no es la uva que vas a ver en la verdulería. No, no tiene nada que ver. ¿Me ibas a decir algo acerca? Sí, bueno, estábamos hablando de las pieles. ¿Qué hay en la piel? En la piel están los taninos, están los aromas, están los sabores. Entonces... En la pulpa no hay nada de eso. En la pulpa están los azúcares, están los ácidos, hay algunos aromas y sabores, si no, obviamente los vinos blancos no tendrían sabor a nada. Igual los vinos blancos, acordate que en el proceso productivo tienen maceración con las pieles también. Es verdad. Entonces, muchas cosas están en las pieles y obviamente, si estamos diciendo que son más gruesas, tiñen más, ¿sí? Van a tener todos estos elementos como... recargados. Entonces, cuando se hace el proceso productivo, en general nos vamos a encontrar con vinos que son más intensos, ¿sí? Que tienen un poquito más de alcohol. Igual la regulación no permite que se vayan muy arriba porque dejarían de ser vinos, pero van a ser más intensos, van a ser más encorpados, van a tener taninos más presentes. ¿Esto significa que un vino salteño no puede ser un vino delicado? Acá nosotros tenemos un vino de vino adentro, un rosado 2019 que fue hecho a 2.685 metros sobre el nivel del mar en la finca Río Las Arcas desde 2019 y es un rosado de Malbec. Más delicado que un vino rosado en el sentido de su complejidad, su necesidad de ser fresco, su necesidad de ser joven, no hay en términos del tipo de vino. Y sin embargo es un vino del norte de nuestro país. Entonces acá también, a pesar de estas características, o más allá de estas características que les da la altitud, la amplitud térmica, el terroir, las características de estos valles, no encasillemos al vino salteño solo como vino super mega bomba potente. Sí, total. Pueden ser muy aromáticos. Uh-huh. ¿Cuál es típicamente el blanco súper aromático que nos viene desde Salta o del norte? El torrontés.
Esa es una uva emblema de Argentina, es la uva blanca emblema de Argentina. Nosotros acá tenemos una que es de los Valles Calchaquí, es una botella del Tapado del Cese, que viene de esa región, y fíjate, está elaborado con uvas provenientes de Angastaco, a más de 1900 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Nos da un torrontés bien típico, bien amarillo verdoso, con esos aromas de jazmín, ¿viste? Bien intensos, cítricos y demás. Eso es posible también por las condiciones climáticas, y además porque el torrontés, que es de origen riojano, el que se usa para hacer producción de vino, le gusta estar en este clima. ¿Cómo es que es de origen riojano? Claro, el torrontés, el varietal, se llama, el que se usa para producción de vino mayormente, se llama torrontés riojano, porque se descubrió o es proveniente de La Rioja. ¿Pero es La Rioja Argentina o La Rioja España? La Rioja Argentina. La Rioja Argentina. Ok, mira. Obviamente se da muy bien en Salta y por eso todos como que asociamos al torrontés con Salta. Pero es una uva que le gusta estar ahí, que se banca el calor, que generalmente se pone en parral para que el sol no la queme, ¿sí? Que las hojitas cubran. Mira el parral como el del fondo de la casa. Eso se hace especialmente en lugares como estos donde vos querés proteger a los frutos de la intensidad de los rayos solares, ¿sí? Vamos a hablar de eso en algún momento, de cuáles son las maneras de disponer esta planta, que es básicamente una trepadora, con los arcillos y todo lo demás. Un día hacemos un podcast que sea cómo tener tu perra en casa y ahí también hablamos. No, depende de dónde vivas, pero digo, en algunos casos, como en el caso de Salta, Tucumán, etcétera, que tienen una radiación solar que sería criminal para la planta, lo que se hace es ponerlo en parral, y son las mismas hojas de la parral las que protegen a las frutas, llámese uvas, con las que después se hacen exactamente los vinos. Eso si hablamos de blancas, ¿no? Y si hablamos de tinta, ¿cuál se te ocurre que debe ser la tinta insignia? Eso era la pregunta que tenía acá anotada. Mentira, no anoto nada, se me ocurren las preguntas, pero te iba a preguntar, ¿cuál es la tinta insignia de esta zona? Estoy seguro que un montón de las personas que nos están escuchando seguro van a decir Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, porque esas varietales se dan súper bien en el norte de nuestro país. Para mí no. No, amigos. Para mí Malbec. El Malbec ocupa el 51% de lo que se produce de uvas tintas en el norte de nuestro país en su conjunto. Pero el Malbec daría la impresión, para el que no sabe cómo es yo... El Malbec es el comodín. Es un comodín. Es un comodín, le encanta, va a todas partes, se desarrolla bien en todas partes encontrás... Pero no es el mismo Malbec que vas a encontrar en Mendoza. No, obviamente que no va a tener nada Aclaremos que ver con esto. La planta es la misma. Pero las condiciones ¿cómo se desarrolla y distinto? su contexto son distintas. Sí. Entonces ese Malbec va a ser distinto. Y acá volvemos a algo que yo siempre digo. Cuando alguien me dice, le pregunto, ¿qué tomas? Y me dice Malbec, yo le digo, ok, ¿Malbec de dónde? Claro. Porque claramente este Malbec salteño no va a tener nada que ver con el Malbec de Mendoza o de la Patagonia. ¿En qué se va a diferenciar? Posiblemente tenga más intensidad aromática, posiblemente también tenga más intensidad más de sabor, cuerpo. Puede que tenga una carga tánica más fuerte, va a depender también en dónde esté, porque en realidad cuando hablamos de algo tan genérico como con tanta extensión hay distintas altitudes y distintas condiciones. Si me voy a Jujuy, no sé, ahí es donde te decía que tenemos la altitud más alta, más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, tenemos la quebrada de Humahuaca, los valles templados, y tenemos ciertas condiciones específicas donde por ahí la altitud más baja es 1.720 metros sobre el nivel del mar. Que igual sigue siendo altísimo, porque eso está entre lo más alto, de hecho no llega a 1.700, en Mendoza llega a 1.400, 1.300. Si me voy a Salta, va entre 1.500 y 3.100. Altísimo. ¿Sí? Y ahí tenemos el Valle Calchaquí, mucha altitud, los viñedos están ahí todos muy muy altos, y es de todas las que dijimos, de las 4 que dijimos, obviamente la que más produce, ¿no? La que tiene más cantidad de producción. Y no sé, si de repente me voy a Tucumán, ahí me voy a encontrar entre 1.690 y 2.200 metros sobre el nivel del mar. Ahí me voy a encontrar parte del Valle Calchaquí también. Vamos a encontrar vides en Amaicha del Valle o en Colalao del Valle, sí, en Tafí del Valle. Y seguramente nos vamos a encontrar con características que son diferentes, ¿sí? Claramente diferentes. Los vinos son, a mí no me gusta la palabra diferente ni distinto. Los vinos de esta zona son en general más
intensos. Uno tiene una experiencia con, digamos, al beber un vino, a lo que nos gusta beber vino, es un vino con más punch, es más fuerte, te toma, digamos, etcétera, etcétera. Sí. No es que vos lo podés controlar fácilmente. Pero todo va a depender, porque por ejemplo, va a depender, por Catamarca, 750 metros sobre el nivel del mar a 2300. Ahí ya estamos más abajito. Ahí tenemos ¿sí? que, exacto. Y ahí donde se hace vino, en Tinogasta, Fiambalá, en Santa María, que también es parte del Valle Calchaquí. Bueno, pero a lo que iba es, sí. En general, estos vinos van a ser más intensos. Digo, para el que va a ir a comprar un vino. Y de golpe dice, bueno, me quiero salir un poquito de lo que es lo normal. Mendoza, San Juan, etc. Ahí hay que mirar, la altura es un factor, ¿sí? La zona es un factor y por supuesto el varietal es un factor. Definitivamente. Un Malbec criado tan expuesto al sol, muy alto, por ahí va a ser un Malbec más fortachón que el mejor Cabernet Sauvignon hecho en una zona sur, más baja, ponele. O en la zona más baja. Por ejemplo, nosotros acá tenemos un Manda Malbec, dice vides a 2650 metros sobre el nivel del mar, ahí tranquilo, en Molinos, en Salta, ¿no? Tremendo, o sea, altísimo. Esto es otra historia. Eso se ve en la etiqueta, ya hablamos en un podcast de las etiquetas. Y ese es el Torrontés del que estábamos hablando. Bien, tenemos un Cabernet Sauvignon también del tapado del Cese. ¿Dónde y tenemos está una dentro Malbec. ¿Dice? ¿Ahí? Sí, este dice también. Estos son 1900 metros sobre el Fíjense nivel del que mar. sí. A ver, esto es típico, ¿no? Si a vos te dicen a qué altura lo criaron, es porque la altura es relevante. Es relevante. Si no, no. Si no, claro. Bueno, sí, es verdad lo que decís. Si te lo destacan tanto en la etiqueta, sobre todo en el frente, es porque es muy importante. Entonces, ahí por ahí parece. muy alto. Sí. Es casi seguramente sinónimo de intensidad. Dije que el Malbec es el de mayor producción o el de mayor porcentaje, pero obvio que no es lo único que se hace. Hay Cabernet, hay Syrah, hay Bonarda, hay Tannat, que se da súper bien, Merlot, Cabernet Franc, hay Pinot Noir, hay Tempranillo, hay Petit Verdot, ¿no? Hay un montón de varietales. Y en blancas, obvio, lidera el Torrontés riojano, que tiene el 88% de lo que se produce en esa zona, porque las uvas blancas son muy delicadas y el calor no les gusta. Y a este varietal en particular, que es el varietal, nuestro flag grape, como se dice, de Argentina, bueno, le encanta vivir en esa zona. Obvio hay Sauvignon, Blanc, hay Chardonnay, hay Chenin, hay Viognier, hay Riesling, hay Semillón, pero se lleva el 88% el Torrontés, que, como dije antes, se llama Torrontés riojano porque se dice que nació en La Rioja. Muy bien. ¿Esto es qué era? Esto es Vinimos. Vinimos, y hoy aquí hablamos vinimos. de vinos del norte, de la zona norte de nuestro país. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Chao.